Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Amables oyentes, estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo, la explicación de los textos bíblicos de la liturgia de la Eucaristía de los domingos. Hemos llegado a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Estamos en el tiempo ordinario. Les voy a hacer un pequeño recuerdo de la estructura básica del año litúrgico para que ustedes que ordinariamente suelen participar en la Eucaristía todos los domingos, o al menos algunos de ellos, cuando no tienen impedimento, tengan como esta noción bien clara en sus mentes. Fíjense, el año litúrgico es un recorrido en el cual la Iglesia nos guía a lo largo de la dispensación del misterio de Dios en Jesucristo. Comienza con la época de Navidad o el ciclo de Navidad, y llega hasta el ciclo de Pascua. Los dos ciclos, Navidad y Pascua, son los tiempos fuertes, llamémoslo así, del tiempo litúrgico. La Navidad la celebramos en día fijo, el 25 de diciembre, y las semanas previas a la Navidad, que comprenden o que se extienden desde finales de noviembre hasta el 25 de diciembre, se llaman el tiempo del Adviento. Adventus en latín significa advenimiento. Son generalmente 4 domingos, o son 4 domingos. La última semana a veces es completa, a veces incompleta, y se llega a la fiesta o solemnidad de la Navidad. Luego la Navidad se prolonga por 8 días. Es una fiesta que tiene su octava, 8 días de fiesta, y se llega a la solemnidad de María, la Madre de Dios, el día octavo después de la Navidad, que es naturalmente el 1 de enero. Y luego se prolonga el tiempo de Navidad hasta la solemnidad de la Epifanía. La Epifanía es, diría yo, la culminación del tiempo de Navidad. En algunos años, para el comienzo del tiempo ordinario, hay una semana ulterior a la solemnidad de la Epifanía. En otros años no. Una vez que termina pues el ciclo de Navidad con la fiesta de la Epifanía y la semana que hay después de ella, entonces empieza el tiempo ordinario. El tiempo ordinario son 34 semanas, 34 domingos. Se extiende desde el domingo siguiente a la fiesta de la Epifanía hasta el miércoles de ceniza en su primera parte. Generalmente en esa primera parte del tiempo ordinario hay 6, 7, 8 domingos, a veces hasta 9 si mal no recuerdo. Y cuando se llega al miércoles de ceniza, entonces se suspende el tiempo ordinario y comienza el ciclo pascual. La solemnidad básica del ciclo pascual naturalmente es la Pascua, los 3 días de Pascua, el Tríodo Pascual, que, como ustedes saben, comienza el Jueves Santo en la tarde y termina en la madrugada del domingo de Pascua. La preparación para la gran fiesta de Pascua es la Cuaresma, que comprende 5 semanas. La Pascua tiene también 8 días de fiesta y luego se prolonga durante otras 7 semanas más. Hay 7 domingos de Pascua y cuando terminan los domingos de Pascua viene la culminación del tiempo pascual con la solemnidad de Pentecostés. El domingo pasado celebramos Pentecostés. Al día siguiente a Pentecostés recomienza el tiempo ordinario.
Es decir, volvemos a contar ya las semanas del tiempo ordinario. En este año, las semanas del tiempo ordinario hasta el miércoles de ceniza fueron 7. Por eso, esta semana en que está transcurriendo es la 8ª semana del tiempo ordinario. Y el primer domingo después de la solemnidad de Pentecostés en este año sería el 9º domingo del tiempo ordinario, pero siempre una costumbre antigua de la Iglesia, el domingo siguiente a Pentecostés celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Yo pienso, queridos oyentes, que todos los domingos son fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad, así como la solemos llamar los cristianos desde antiguo, la Trinidad no es otra cosa que, diría yo, el nombre que los cristianos le dieron desde el siglo II o III a la triple realidad divina que se menciona en el Nuevo Testamento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son contables, Padre 1, Hijo 2, Espíritu Santo 3, y entonces precisamente porque son contables, se pueden contar contados como la divinidad, se les llamó desde el siglo III la Santísima Trinidad, es decir, el Santo Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un domingo, precisamente que vamos a celebrar, lo dedica la Iglesia para que sus fieles, es decir, todos nosotros, tomemos conciencia del significado de la Santísima Trinidad y de la implicación de ese misterio divino en nuestra vida cristiana y en nuestra vida humana. Como todos los domingos, están señaladas 3 lecturas para este domingo de la Santísima Trinidad. La primera lectura la vamos a tomar del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 22 a 31. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, y la lectura evangélica es del Evangelio de San Juan, capítulo 16. Vamos pues a examinar las lecturas una por una. Amables oyentes, el libro de los Proverbios, como ustedes saben, es uno de los libros de la Biblia hebrea y por tanto, como los cristianos recibimos la Biblia hebrea, también pertenece pues a la parte de la Biblia cristiana que solemos llamar el Antiguo Testamento. Proverbio, y en plural proverbios, meshalim, se dice en hebreo, y casi todos estos libros, o casi todos los libros que tienen que ver con la sabiduría, es decir, con una prudente actitud del hombre ante la vida, podríamos describir la sabiduría en esos términos, son atribuidos en la Biblia por la tradición del antiguo o del judaísmo a Salomón. Por eso se llama este libro Los Proverbios de Salomón, Mshale Shlomo, así se dice en hebreo. Los Proverbios de Salomón, Proverbia Salomonis, así lo tradujo al latín San Jerónimo, cuando hizo él desde el hebreo una traducción al latín que se llamó Vulgata, es decir, la Biblia del pueblo. Vulgata, vulgus, en latín significa pueblo, de ahí viene nuestra palabra vulgar. Ustedes ven que en castellano la palabra vulgar tiene una connotación negativa, vulgar. Es vulgar, ustedes entienden, pero en latín no, la palabra vulgus y el adjetivo vulgaris que viene de allí no tiene connotación negativa alguna. Vulgus es el pueblo y vulgaris es lo que es del pueblo. A veces pues del pueblo también son las palabras oeces y las cosas de doble sentido y por eso nosotros solemos o hemos solido restringir la palabra vulgar a esos contextos, al contexto de la vulgaridad, es decir, de la obscenidad, de las cosas de doble sentido, ofensivas, en fin, pero en latín no. La Biblia que tradujo San Jerónimo del hebreo al latín se llamó Vulgata, Biblia para el pueblo. ¿Y por qué la tradujo al latín? Pues porque era la lengua que se hablaba en la Europa cristiana de ese tiempo, al menos desde la península itálica hacia el norte y hacia el occidente. Ya en Oriente se hablaba el griego y allá tenían ya la Biblia en griego, que era la traducción de los 70 que los mismos judíos habían hecho en la época antes de Cristo. Proverbia Salomonis.
¿Cómo fue compuesto el libro? El libro es un libro compilado, es decir, entraron en su composición diferente documentación de diferentes tiempos. El libro fue resultando, por tanto, de la adición de elementos. Algunos de ellos son muy antiguos. Algunos dicen que pueden provenir aún del tiempo de Salomón, algunos de esos materiales que se incorporaron al libro de los Proverbios. Pero la opinión, digamos, más certera y que está hoy en día pues plenamente respaldada por la investigación es que la colección más antigua es de la época del rey Ezequías, por allá a fines del siglo VIII antes de Cristo y comienzos del siglo VII. Es la parte más antigua del texto. El pedacito que leímos hoy es una parte reciente. Cuando ustedes abren el libro de los Proverbios, por tanto, encuentran generalmente máximas, dichos, mashal, se dice en hebreo dicho, a veces muy breve, a veces doble, a veces más extenso, meshalim, dichos, proverbios, refranes, son, por tanto, palabras en las cuales el ser humano, a partir de la experiencia, vuelca un conocimiento de la vida y unas normas de comportamiento que, usadas, le ayudan a él a salir adelante y a defenderse en medio de las vicisitudes de este mundo. Ese es básicamente el sentido de los meshalim, de los proverbios. Pero con el tiempo, en la época ya del judaísmo tardío, se añadieron unas partes, diría yo ya, muy elaboradas al libro de los Proverbios. Una de esas partes es un poema de la sabiduría que leímos hoy, que escuchamos hoy o que vamos a escuchar este domingo en la primera lectura. Un poema sobre la sabiduría. Israel siempre habló de la sabiduría. Jokma se dice en hebreo, Jokma, Jokma Adonai, es decir, Jokmat Adonai, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, Israel siempre la contempló, pero al final, o hacia los últimos siglos de su camino por este mundo, con base en meditaciones que venían de otras partes, Israel profundizó hermosamente en el tema de la sabiduría. La primera lectura de este domingo precisamente es uno de esos poemas. Del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 22 a 31. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar y las aguas no traspasaban sus mandatos, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. Ustedes mismos pudieron percibir el aliento poético del texto que acaban de escuchar. Se nota el aliento poético, a pesar de que la traducción castellana pues no tiene rima. Para nosotros, o al menos era tradicional en la poesía en nuestro idioma, la rima para distinguir la poesía de la prosa. Hoy en día los poetas escriben poemas donde la rima no juega o ningún papel o un papel mucho más restringido de lo que solía jugar en la poesía clásica de nuestro idioma. En hebreo no hay rima. A veces se notan ciertas consonancias en los poemas. No hay rima. Lo que caracteriza la poesía hebrea es el fenómeno que se suele llamar el paralelismo, es decir, el hecho de que se construye el poema en frases paralelas, en frases que van
unas, unas junto a las otras, y a veces en el paralelismo se repite el mensaje y se llama paralelismo sinónimo. A veces el mensaje es el contrario y se llama paralelismo antitético, y a veces la segunda frase, diría yo, profundiza o prosigue el sentido de la primera y se llama paralelismo sintético. Hay pues 3 tipos de paralelismo. Si ustedes ensayaran en el próximo domingo a leer el texto con estas concepciones que les acabo de dar, podrían notar, digámoslo así, las líneas paralelas en el poema que acabamos de leer. Yo les doy esta información para que ustedes tengan pues conocimiento, pero evidentemente con esta información yo no estoy entrando en el mensaje propio del poema que estuvimos leyendo. Israel es un pueblo que habitó en Canaán y que, digámoslo así, está relacionado con las culturas mesopotámicas por el norte y egipcia por el sur. Pues bien, la religión cananea tenía la certeza de que una divinidad era la creadora de los hombres y de las cosas, creadora del mundo y creadora de los hombres. En Canaán se le llamaba El, la divinidad, digamos, básica, central del panteón cananeo, creador de los dioses y de los hombres. De él dependían todos los demás dioses porque de él habían tenido origen. Él, así se le llama, él. A propósito les digo, la raíz semítica de la palabra árabe Alá exactamente es la misma que de la palabra hebrea El. Es la misma, Él es Dios. Por tanto, cuando Mohamed, es decir, Mahoma, puso a Alá como el único Dios, la única divinidad, Mahoma tomó de la lengua árabe que él hablaba y hablaba la cultura a la cual él pertenecía, tomó la palabra Alá, que finalmente en su sustrato semítico significa exactamente lo mismo que la palabra El del hebreo. Pues bien, Él es el creador, Él hizo todas las cosas. Pues bien, con el paso de los siglos, sobre todo cuando empezó a penetrar en el mundo bíblico, las luminosas ideas de los griegos, en las cuales pues hay como un predominio de la idea sobre la realidad material, del espíritu sobre la materia, digámoslo en esa forma. Entonces la sabiduría de Dios empezó a jugar un papel muy importante, porque para la obra de la creación y también de la salvación, la idea de Dios, el plan divino, empezó a ser resaltado y recalcado, así como por ejemplo lo hizo Platón en Grecia en la época clásica de la filosofía griega. Primero está la idea y la realidad simplemente es el reflejo de la idea. Así pensaron, digamos, ampliamente los griegos. Pues bien, el judaísmo se dejó influir por esta idea y pienso yo volcó en la concepción de la sabiduría de Dios, Hokmat Elohim o Hokmat Adonai, volcó esta concepción. Según mi manera de ver, el texto o el poema que acabamos de escuchar del libro de los Proverbios ya se escribe en el trasfondo de esta concepción. Esto dice la sabiduría de Dios: el Señor, es decir, Jehová, el Dios de Israel, me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Es decir, antes de que existieran las cosas, digamos, de la realidad objetiva, de la realidad, es decir, fíjense, en este tiempo menciona, por ejemplo, la tierra, los abismos, los manantiales de las aguas. Antes de eso estaba la sabiduría. Es decir, el pensamiento del Creador sobre las cosas que iba a crear. Estaba la sabiduría. Y se dice antes que
porque evidentemente era difícil para ellos tener una noción de eternidad. Antes, que significa primordial, lo básico, lo fundamental. Aquí se habla de que fui engendrada y al mismo tiempo fui formada. Por tanto, más adelante en la teología cristiana se va a distinguir muy bien lo uno de lo otro. Ustedes lo conocen por el credo que rezamos los domingos, hablando del Hijo de Dios, que es su sabiduría. Dice engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Eso responde a discusiones que hubo en la época cristiana, en la época de los antiguos padres cristianos. La sabiduría de Dios es, por tanto, diría yo, la idea que Dios tiene de lo que va a hacer, lo que está en Dios mismo, y que luego se va a reflejar en la obra de Dios. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba el cielo a la altura y fijaba las fuentes abismales. Noten acá las frases paralelas de la poética hebrea. Cuando ponía un límite al mar y las aguas no traspasaban sus mandatos. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano, es decir, la sabiduría de Dios, que precisamente cuando Dios hace las cosas queda reflejada en alguna forma en ellas. Ese es como el contenido básico de este poema de la sabiduría creadora de Dios. Hay frases muy hermosas. Yo era su aprendiz. La sabiduría estaba junto a Dios aprendiendo, como cuando, por ejemplo, un carpintero acepta junto a sí a un muchacho que quiere aprender ebanistería. Y entonces el carpintero, ducho y experto en el manejo de la madera y en el manejo de los instrumentos, le dice: hágase aquí junto a mí y fíjense lo que yo hago. Y entonces el aprendiz está junto al maestro y va aprendiendo a cortar la madera, a tratarla, a labrarla, a juntarla, en fin, como un aprendiz. Todo el tiempo yo era su encanto cotidiano, Es decir, Dios se fijaba en su sabiduría, por la cual iba a hacer todas las cosas, y se encantaba con ella misma. Dios en alguna forma estaba enamorado de su propia idea. Y dice, jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres, todo el tiempo jugaba en su presencia, una sabiduría juguetona que se desprende, o mejor dicho, que es reflejo del pensamiento mismo de Dios. Son comentarios que me salen a mí pues al leer ese texto. Noten pues bien por dónde se orienta el texto del Antiguo Testamento. Hoy en día en la teología moderna, sobre todo en la teología actual, sobre todo después de que la física y la biología, nos van haciendo penetrar en la realidad del universo al cual pertenecemos, el ser humano ha podido captar, digámoslo así, la profundidad de estas imágenes, pero al mismo tiempo también se siente como cuestionado ante ellas mismas, porque finalmente el universo es algo estrictamente maravilloso. Así se maravillaba Einstein, por ejemplo, ante la magnitud del cielo, ante la belleza increíble de la realidad. Y sin embargo, fíjense, y esto lo recalca la teología moderna, y de ahí sale precisamente uno de los interrogantes más fuertes que hoy en día está padeciendo el cristianismo, a partir de la mente o de los interrogantes del momento presente. El universo al mismo tiempo es maravilloso y aterrador. La vida es bellísima, pero supremamente cruel. Supremamente cruel. ¿Ven? Supremamente cruel. La vida recibe, por tanto, desde su origen este mandato: mata para poder vivir. Ustedes ven cómo entonces esta antigua imagen de la sabiduría de Dios que aparece en el texto que acabamos de escuchar es algo sobre lo cual el cristiano de hoy, que conoce otras cosas, tiene que meditar.
¿Por qué escogieron los expertos de la liturgia este texto del poema de la sabiduría de Proverbios como primera lectura de la fiesta de la Trinidad? ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, Jesucristo fue interpretado, digámoslo así, por la fe cristiana primitiva como una expresión de la sabiduría de Dios, o como la expresión por antonomasia de la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios en persona. Esa concepción empieza a jugar un papel en la mente de los cristianos desde los comienzos mismos de la fe. La segunda lectura es un texto de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Aquí ya, fíjense, como texto escogido para la fiesta de la Santísima Trinidad, vamos a encontrar la Santísima Trinidad, pero no con el nombre, digamos, con que los cristianos del siglo III solemos reconocerla. Trinidad, trias se dice en griego, trinitas en latín, trinidad en castellano. Es decir, una denominación que abarca, o mejor dicho, que sintetiza en uno la triple realidad de que nos habla el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la triple realidad de que nos habla el Nuevo Testamento? Es la que vamos a escuchar ahora en boca de Pablo en el texto de la carta a los Romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. La constancia, virtud probada. La virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En muchos textos del Nuevo Testamento, particularmente en textos paulinos y joánicos, es decir, de las cartas de Pablo y las, digámoslo así, adjuntas a las de Pablo, y también en los escritos joánicos, es decir, el cuarto evangelio, aparece la triple realidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En muchos textos, en este que acabamos de escuchar, es clarísima la triple mención. Acuérdense, hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios. Ese Dios es el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Hijo. Y al final el texto dice, la esperanza no defrauda porque el amor de Dios, es decir, el Padre, ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Fíjense pues, en pocos versículos aparece la triple mención, el Padre, es decir, Dios, Jesucristo el Señor, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. El texto tal vez más antiguo, más importante, donde los dos primeros, el Padre y el Hijo, digamos, son mencionados, es en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo, digamos, cita una profesión de fe de la iglesia de Antioquía, donde Pablo actuó al lado de Bernabé durante mucho tiempo y de la cual fue misionero y de la cual luego se independizó. Los dos primeros artículos del credo cristiano ya tienen en ese texto al cual me estoy refiriendo de la primera carta a los Corintios una expresión cabal. Dice Pablo, o escribe Pablo, para nosotros, es decir, para nosotros los cristianos, no hay sino un solo Dios, Isteos, Hopatir, un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros somos para Él. Es decir, Él es el principio y el fin de toda realidad. Isteos, Hopatir, un solo Dios, el Padre. Theos en griego significa Dios y, ustedes ven, es la divinidad. Y el nombre de Dios es Hopatir, el Padre. ¿Listo? Pablo llama Dios al Padre, al Padre. Pues bien,
Para nosotros los cristianos no hay sino un solo Dios, el Padre, del cual proviene todo y nosotros vamos en orden a Él. Es principio de todas las cosas y es el fin, la meta de nuestra vida. Y luego sigue, y no hay sino un solo Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y también nosotros nos salvamos por medio de Él. Un solo Señor, Kyrios, Jesús Christos. No hay por tanto sino un solo Dios, Theos o Patir, y no hay sino un solo Señor, Kyrios, que es Jesucristo. Ahí están los dos primeros artículos del credo cristiano. El tercer artículo no aparece en ese texto, pero sí aparece en el texto de Romanos, al cual, o que hemos escuchado en esta celebración. El Padre envía a su Hijo Jesucristo y su Hijo desde el Padre y por el Padre, o mejor dicho, o el Padre por su Hijo, nos envía también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo así entonces como el punto de llegada de la divinidad. La divinidad tiene su origen en el Padre, en Jesucristo la divinidad, digamos, adquiere para sí un intermediario y finalmente llega al Espíritu, que es precisamente como emblema del poder, de la energía de Dios, de la fuerza de Dios, el punto donde lo divino irrumpe en nosotros. Lo divino irrumpe en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto es decir, este es el trasfondo del texto paulino que hemos escuchado en esta celebración. Para los cristianos, amables oyentes, y con esto empato lo que estoy diciendo de la segunda lectura con lo que les dije antes de la primera, para los cristianos, tanto de habla aramea como también luego de habla griega, fue muy importante un libro judío que los mismos judíos no adoptaron o no introdujeron en su canon, en su Biblia, pero luego los cristianos sí, que es el libro de Ben Sira, en las traducciones nuestras católicas comunes se le llama el Eclesiástico. En el libro del Eclesiástico hay unos poemas sobre la sabiduría de Dios parecidos al poema que ahora leíamos en el libro de los Proverbios. Y fíjense, en el libro de los Proverbios la sabiduría de Dios es como el plan, como el designio, como la luz que Dios tiene en sí mismo y que luego refleja en lo que hace. Pues bien, en el libro de Ben Sira la sabiduría es eso, pero además de eso, también el plan, el designio que luego se refleja en la historia salvífica, concretamente la historia salvífica de Israel y más concretamente todavía en la ley de Moisés. Es decir, el libro de Ben Sira tiene, digamos, este alcance. Ustedes lo pueden buscar, en sus Biblias está, los poemas de la sabiduría pueden encontrarlos. En el libro de Ben Sira o Eclesiástico, la sabiduría divina es la ley de Moisés. La ley de Moisés, es decir, toda la primera parte de la Biblia, donde aparece, digámoslo así, es decir, la obra divina de la salvación, en la creación misma, luego la elección de los patriarcas, luego la elección de Israel, luego el éxodo de Egipto, el paso del mar, el pasar el desierto, y todo eso termina con el libro del Deuteronomio. Ese complejo lo llamaban los judíos del tiempo de Jesús HaTorah, es decir, la enseñanza, o nomos, la ley, lo llamaban los griegos. Pues bien, para Ben Sira, un autor judío de comienzos del siglo II a.C., esta era por antonomasia la sabiduría de Dios. Solamente quien aceptara la Torá, quien, digamos, cumpliera las disposiciones de Dios, se dejara, digamos, integrar en el designio divino que en la Torá aparece escrito y abarca toda la realidad. Quien hiciera eso podía aspirar a la salvación que Dios da. Esa es la idea básica de Ben Sira, el autor del libro del Eclesiástico. Pues bien, aquí viene algo que es conmovedor para los cristianos, a partir de la experiencia con Jesús.
a partir, digamos, de ciertos puntos de la predicación de Jesús y de la práctica de Jesús, en los cuales la Torá de Israel, digamos, empezó en alguna forma a ser interrogada. Cuando Jesús, por ejemplo, interrogaba las ideas sobre el sábado, en fin, y otras cosas. Cuando Jesús empezó a hacer eso, empezó también a entrar dentro de sus discípulos una nueva concepción, una novedosa concepción de la sabiduría divina, y todo esto se acentuó todavía más en los judíos de habla griega. Y entonces, fíjense, la sabiduría de Dios, que para Ben Sirá y el judaísmo de los siglos segundo y primero era la ley, la sabiduría de Dios adquirió en Jesús su presencia. Jesús es la sabiduría de Dios en persona. Esa fue la concepción cristiana, es decir, Jesús mismo, Jesucristo mismo, reemplazó la sabiduría de Dios. Y por eso entonces, fíjense, la liturgia católica, la liturgia cristiana, leyó estos textos o estos poemas de la sabiduría, como el que escuchamos ahora del libro de los Proverbios, o como los que escuchamos o con los que podemos leer en el libro de Ben Sirá, los leyó como poemas cristológicos. Cuando se habla de la sabiduría, se habla de Cristo. Esa es la concepción cristiana. En Pablo es clarísimo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. En Jesucristo Dios hizo presente sabiduría, justificación, redención para los suyos. La lectura evangélica de este domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, está tomada del cuarto Evangelio, Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículos 12 a 15. Les expliqué en otra ocasión que en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 se conforma en el cuarto evangelista un amplísimo discurso de despedida de Jesús que termina con la oración de Jesús al Padre por los suyos en el capítulo 17. Y les dije en alguna ocasión que este discurso probablemente proviene de la compilación de materiales que el evangelista dejó dispuestos, y él hizo varios esbozos sobre el discurso de despedida de Jesús, y luego cuando el evangelista murió, en fin, sus discípulos en la comunidad a la cual el evangelista pertenecía no quiso que se perdiera ninguno de esos esbozos teológicos del discurso de despedida de Jesús, y entonces los yuxtapuso. Por eso los capítulos de la mitad del 13, el 14, el 15 y el 16 tratan, digamos, repetidamente los mismos temas. Repetidamente el tema de la partida de Jesús, el tema de que sus discípulos van a estar angustiados y tristes ante eso, el tema de la orfandad, el tema del amor, el tema de la promesa del Espíritu Santo o el Espíritu de la verdad. En fin, esos temas se tratan repetidamente en esos capítulos. ¿A qué se debe la repetición? Se debe probablemente al hecho que ahorita les comenté, es que el evangelista dejó diferentes esbozos del discurso y sus discípulos no quisieron que ningún esbozo pasara desapercibido y los juntaron todos. Y de esa manera el discurso pues se amplió a más de 4 capítulos, y en esos 4 capítulos se repiten una y otra vez los mismos temas. Uno de los temas es precisamente el que vamos a leer en el capítulo 16, el texto del Evangelio de San Juan que toca este domingo. Dice: en aquel tiempo, durante la cena de despedida, pues, dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.
Este es el texto evangélico de la fiesta de la Santísima Trinidad. Les decía ahora que en los textos paulinos y joánicos el tema de la Trinidad aparece, no con el nombre de Trinidad, pero sí con la triple realidad que los cristianos llamaron precisamente Trinidad. Fíjense aquí la triple realidad. En una de las frases del pedacito que leímos hoy, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Quién está hablando? Jesucristo el Hijo. Lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomara de lo mío. Es decir, el Padre le da al Hijo lo que el Padre es. Y el Espíritu de la verdad que el Hijo envía, ese tomará de lo mío y os lo anunciará. Hay, por tanto, el comienzo de la vida divina es el Padre, la fuente de la divinidad. Y el Padre le entrega al Hijo lo que Él es. Y el Hijo está aquí en el mundo, pero ya los suyos, sus discípulos, no son capaces de cargar lo que Él tiene para decirles. El autor del cuarto evangelio es consciente que los discípulos de Jesús, durante su contacto histórico con Él, no comprendieron a cabalidad toda la realidad o la profunda riqueza de la realidad de Jesucristo. No la comprendieron. Y por eso Jesús les dice, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Es decir, durante la vida terrena de Jesús, Jesús no pudo decir todo lo que pudo decir. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender lo que Jesús podría haberles dicho. Por tanto, se reserva para el futuro un conocimiento de Jesús. Y el medidor de ese conocimiento de Jesús será el Espíritu de la verdad. To pneuma tis aletheías, dice el texto joánico. To pneuma tis aletheías, el Espíritu de la verdad, que os guiará hacia la verdad plena, hacia la verdad completa. Es decir, será el Espíritu de la verdad el que guíe, el que conduzca a los cristianos hacia la plena comprensión de Jesucristo. Y esa plena comprensión de Jesucristo es precisamente la exposición, digamos, poética, maravillada y agradecida de la raíz en Dios, en el Padre, de Jesucristo mismo, del Hijo. Pues lo que hable no será suyo. El Espíritu Santo o el Espíritu de la verdad no dirá cosas que son propias de Él. ¿Qué cosas dirá? Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Hablará de lo que oye, es decir, de lo que oye junto a Dios, del cual procede. De eso hablará el Espíritu. Cuando el Espíritu entonces conduce a los discípulos, es decir, a la iglesia, hacia la verdad plena, el Espíritu Santo no está diciendo cosas propias de Él, sino cosas del Hijo y por ende cosas del Padre. Estará abriendo a los discípulos, digámoslo así, el conocimiento de la intimidad de Dios. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Precisamente cuando por la acción del Espíritu Santo nosotros los cristianos conozcamos a Jesucristo, ese conocimiento nuestro de Jesucristo es como la glorificación de Jesucristo por parte del Espíritu. Cuando nosotros conocemos la profunda realidad de Jesucristo, Jesucristo está recibiendo una gloria que, mediada por el Espíritu, por medio de nosotros, se le devuelve a Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Finalmente, del Padre viene todo. Todo lo que tiene el Padre, la divinidad, es de Jesucristo, porque el Hijo, como el Padre es Dios. Por eso os he dicho, tomará de lo mío y os lo anunciará. Ustedes ven en este texto, pues, la profunda riqueza de la fe cristiana. Uno, cuando escucha un texto de estos y lo medita, digamos, situado en el fundamento de la fe que la Iglesia nos ha entregado y transmitido, pues uno siente, a pesar de todos los interrogantes que la teología actual presenta acerca de estas cosas, uno siente un maravilloso consuelo y se siente uno, digamos, bien cuando tiene embebido en el misterio, naturalizado con él, se siente uno como en su casa, en estas cosas que tocan la identidad propia nuestra como cristianos, como católicos. A partir de esta comprensión que les he ofrecido,
uno puede entender ya, digamos, una exposición como la que trae el prefacio de la misa, es decir, el comienzo de la oración eucarística en la misa de la Santísima Trinidad, donde ya se utiliza precisamente toda la nomenclatura griega, de la filosofía griega, para hablar de Dios, de la Trinidad. Voy a terminar esta exposición con esta lectura, un pedacito del prefacio, para que ustedes vean cómo expresó más adelante la fe cristiana con base en la filosofía griega, lo que a partir del Nuevo Testamento, concretamente en la carta a los Romanos y en el pedacito del Evangelio de San Juan, hemos aprendido. Fíjense lo que dice el prefacio. Dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas en una sola naturaleza. Aquí está la exposición tradicional por ejemplo, que aparece en la Suma de Santo Tomás de Aquino del Misterio de la Trinidad, y que ya uno la ve, digamos, resplandecer en las obras de los padres, sobre todo San Agustín. Con tu Hijo, es decir, tu Padre con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor. Es decir, un solo Dios, tres personas en una sola naturaleza. Aquí se emplea pues el término griego physis, natura, para hablar de lo divino. Y lo que creemos de tu gloria, es decir, de la gloria del Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. Es decir, lo que se dice del Padre, se dice también del Hijo y del Espíritu Santo, menos que el Hijo sea el Padre o que el Espíritu Santo sea el Padre o sea el Hijo. Lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, también lo afirmamos de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de única naturaleza e iguales en su divinidad, es decir, la divinidad es una en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí tienen ustedes en el prefacio de la misa de este domingo ya una exposición con base en terminología filosófica del mensaje del Nuevo Testamento. Pues bien, después de incursionar en el mundo del helenismo a partir del poema del libro de los Proverbios, de ver cómo el cristianismo naciente, que ya está embebido en ese mundo, lo utilizó ese trasfondo para interpretar la realidad de Jesucristo y su vinculación con Dios. Después de haber considerado en el prefacio de la misa de este domingo el uso de la terminología griega para la expresión del misterio de Dios, me voy a atrever a decir unas palabras muy sencillas, muy simples. Mucha gente podrá estar, digamos, diciendo qué complicación, qué dificultad. Y pienso yo que el que sienta así, en realidad, siente una realidad. ¿Por qué? Pues, o en verdad siente una realidad, porque es complicado lo que hemos dicho. Es mucho más fácil, pienso yo, para un musulmán expresar su fe. Un musulmán dice: Alá es Dios único y Mahoma es su profeta, y punto final. Para un cristiano expresar su fe, pues tiene que dar un poco de más rodeos, porque está Dios el Padre, que en el fondo es el mismo Alá, está su Hijo Jesucristo. ¿Cómo está relacionado el Hijo con el Padre? Ahí tienen ustedes un punto que el cristianismo tuvo que acometer. Y está el Espíritu Santo enviado por el Padre por medio del Hijo. Ahí tienen ustedes otro punto cuya explicación el cristianismo tuvo que acometer. Mucho más simple el Islam que el cristianismo, muchísimo más. Por eso no es gratuita la frase que les dije ahora. Es complicado, muy complicado. Pero digámoslo en esta forma y quizá ustedes podrán tener acá una luz. Dios, el Padre, nos da a su Hijo.
para que, sintiéndonos, digámoslo así, incluidos en su Hijo, podamos ser hijos en el Hijo, mediante el don del Espíritu Santo que nos connaturaliza con el Hijo y por tanto también hermanos entre nosotros. Ahí está la proyección, digamos, en la vida cristiana del misterio de Dios. Dios es el Padre, nos da a Jesucristo y nos da por Jesucristo su Espíritu, para que, connaturalizados como hijos en el Espíritu Santo, podamos ser para Dios hijos y para los demás hermanos. Y así concluimos por hoy nuestra palabra del domingo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.